Hay personas que pasan toda su vida intentando encontrar el camino correcto y aún así se sienten perdidas. Persiguen respuestas, buscan señales, intentan controlar cada paso. Pero cuanto más se esfuerzan por dominar la vida, más lejos se sienten de sí mismas. El taoísmo enseña algo completamente diferente. Dice que el camino correcto no se fuerza, se reconoce, se escucha, se sigue en silencio. Y hoy vas a descubrir 7 enseñanzas ancestrales que pueden ayudarte a dejar de luchar contra la vida y empezar a caminar en armonía con ella. Quédate hasta la última enseñanza, porque ahí entenderás por qué muchas veces perderte era exactamente lo que necesitabas para encontrarte. Respira profundo. Tal vez este mensaje llegó justo cuando tenía que llegar. Y quiero pedirte algo muy especial antes de comenzar. Escríbeme en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo este video. De verdad me encanta leerlos y recordar que, aunque estamos en diferentes lugares del mundo, muchos estamos sintiendo exactamente lo mismo por dentro. Ahora sí, ponte cómodo, relaja la mente y acompáñame en este viaje de sabiduría oriental. Enseñanza 1. El agua nunca pelea. Quiero que pienses en algo que te esté agotando en este momento. No algo pequeño, algo que de verdad lleves tiempo intentando resolver. Tal vez una situación económica que no mejora por más esfuerzo que haces. Una relación que sientes cada vez más distante. Un proyecto que no avanza. Una etapa de tu vida donde parece que todo requiere demasiada fuerza. Y ahora quiero que observes algo importante. ¿Cuánta energía mental estás gastando peleando con eso? Porque muchas veces el verdadero cansancio no viene del problema en sí. Viene de la resistencia constante, de querer controlar lo que todavía no está listo, de intentar acelerar procesos que tienen su propio ritmo, de insistir en abrir puertas que quizás ni siquiera eran para ti. Y ahí es donde el taoísmo utiliza la imagen más poderosa de todas, el agua. Piensa en un río. El río nunca se desespera, nunca grita, nunca intenta empujar una montaña para quitársela del camino. Cuando encuentra una roca, simplemente la rodea. Cuando encuentra un obstáculo, no se queda peleando contra él durante años. Busca otro espacio por donde seguir fluyendo. Y lo más increíble es esto. Aunque parece suave, aunque parece débil, el agua termina transformándolo todo. Con el tiempo atraviesa piedra, moldea montañas, crea caminos donde antes no existían. No porque luche más fuerte, sino porque nunca desperdicia energía peleando contra la realidad. Ahora compara eso con cómo vivimos muchos de nosotros. Nos levantamos tensos, pensando demasiado, queriendo resolver el futuro completo en una sola noche. Y cuando las cosas no salen como esperamos, apretamos más control, más ansiedad, más presión sobre nosotros mismos. Pero hay algo que quizás necesitas escuchar hoy. No todo en la vida se abre a la fuerza. Hay puertas que solo se abren cuando dejas de golpearlas desesperadamente. Y esto no significa rendirse, no significa quedarte quieto ni abandonar tus sueños. Significa aprender a avanzar con inteligencia y no solo con tensión, porque el agua nunca deja de avanzar, simplemente cambia la forma. A veces fluye rápido, a veces se detiene un momento, a veces parece desaparecer bajo tierra, pero sigue moviéndose. Y quizás tú también necesitas dejar de medir tu progreso únicamente por la velocidad. Hay procesos internos que están ocurriendo aunque todavía no puedas verlos. Tal vez esta etapa de tu vida no vino a enseñarte cómo controlar más, sino cómo confiar más. Porque cuando dejas de luchar contra todo, algo dentro de ti empieza a relajarse. La mente se aclara, el cuerpo deja de vivir en alerta y comienzas a ver caminos que antes no podías ver
porque estabas demasiado ocupado peleando. Los antiguos maestros taoístas decían que el agua representa la verdadera sabiduría, porque nunca compite y aún así nada puede detenerla. Y quiero dejarte una pregunta muy importante antes de pasar a la siguiente enseñanza. ¿En qué parte de tu vida estás intentando forzar algo, cuando quizás lo que necesitas es aprender a fluir? Piénsalo en silencio por un momento. Enseñanza 2. Soltar no es perder. Ahora quiero que seas completamente honesto contigo mismo. Hay algo que sabes que deberías soltar, pero todavía sigues cargándolo. Y no hablo solamente de una persona. A veces lo que cargamos es una etapa de nuestra vida que ya terminó. Una versión antigua de nosotros mismos. Un sueño que ya no se siente nuestro, pero que seguimos persiguiendo por costumbre. Un dolor que ocurrió hace años y que todavía sigue viviendo dentro de nosotros como si hubiera pasado ayer. Y lo más difícil de todo esto es que muchas veces creemos que soltar significa perder. Creemos que si soltamos una relación, entonces todo lo vivido no valió la pena. Que si dejamos atrás un camino, significa que fracasamos. Que si dejamos de insistir, somos débiles. Pero el taoísmo enseña algo completamente diferente. La naturaleza nunca se aferra a nada. Y justamente por eso siempre se renueva. Piensa en los árboles durante el otoño. Las hojas empiezan a caer lentamente. El árbol no entra en pánico. No intenta pegarlas otra vez a sus ramas. No se aferra desesperadamente a lo que ya cumplió su ciclo. Simplemente suelta. Y gracias a eso, cuando llega la primavera, puede florecer otra vez. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuántas cosas sigues sosteniendo solo porque te da miedo el vacío que quedaría si las soltaras? Hay personas que llevan años aferradas a alguien que ya se fue emocionalmente. Otras viven atrapadas en trabajos que les apagan el alma porque sienten miedo de empezar de nuevo. Y muchas siguen viviendo desde heridas antiguas que ya no les permiten disfrutar el presente. Pero aquí está lo más importante de esta enseñanza. Lo que no sueltas termina pesando más con el tiempo, porque el apego consume energía, consume paz mental, consume presencia, y poco a poco comienzas a vivir mirando hacia atrás, mientras la vida real sigue avanzando frente a ti. Hay una frase taoísta que dice: cuando dejo ir lo que soy, me convierto en lo que podría ser. Y eso da miedo. Claro que da miedo, porque soltar implica entrar en lo desconocido, implica aceptar que ya no puedes controlar cómo terminaron ciertas cosas, implica despedirte de una versión de ti que quizás te acompañó durante muchos años, pero también implica algo hermoso, implica crear espacio, y el espacio es donde la vida vuelve a entrar. Porque mientras tus manos estén llenas de lo que ya terminó, no podrás recibir lo que intenta llegar a ti. A veces el universo no te está quitando algo para castigarte. A veces simplemente está intentando vaciar lo que ya no cabe en tu nuevo camino. Y sé que soltar duele. Hay despedidas silenciosas que rompen el corazón. Hay etapas que cuesta aceptar que terminaron. Hay personas que jamás imaginaste perder. Pero quiero que recuerdes esto. Soltar no significa olvidar. No significa que lo vivido no fue real. No significa que nunca importó. Significa que eliges dejar de cargar algo que ya no puede acompañarte hacia adelante. Y quizás hoy necesitas hacerte esta pregunta. ¿Qué estoy sosteniendo por miedo que en realidad ya terminó hace tiempo dentro de mí? Respira profundo. Tal vez tu próxima etapa comienza exactamente donde decides soltar. Enseñanza 3. El silencio también es sabiduría. Quiero preguntarte algo. ¿Hace cuánto tiempo no estás realmente a solas contigo mismo?
no distraído con el teléfono, no viendo algo para desconectarte, no escuchando música para llenar el vacío. Silencio real, tú y tu mente, porque vivimos en una época donde el silencio se volvió incómodo. Y quizás nunca lo habías pensado así, pero muchas personas no le tienen miedo a estar solas. Le tienen miedo a escuchar lo que aparece cuando todo se queda en silencio. Entonces, llenamos cada espacio posible. Más ruido, más contenido, más distracciones, más ocupación constante. Y por fuera parece que seguimos funcionando normalmente. Pero por dentro estamos agotados, porque una mente que nunca descansa tampoco puede escucharse. Y aquí es donde el taoísmo revela una de sus enseñanzas más profundas. La claridad no aparece en medio del ruido, aparece en el vacío. Piensa en un lago. Cuando el agua está agitada, no puedes ver el fondo. Todo se distorsiona, todo se mueve. Pero cuando el agua finalmente se calma, el fondo aparece por sí solo. Eso mismo ocurre contigo. Muchas de las respuestas que llevas buscando no necesitan más análisis, necesitan más silencio. Esa decisión que no sabes tomar, esa ansiedad constante, ese cansancio emocional que no entiendes. Tal vez no necesitas seguir pensando más y más sobre ello. Tal vez necesitas detenerte lo suficiente para escucharte de verdad. Porque hay una sabiduría dentro de ti que el ruido constante no te deja oír. Y sé que detenerse puede dar miedo. Porque cuando finalmente haces silencio, aparecen cosas que llevabas tiempo evitando, la tristeza que nunca procesaste, el vacío que intentabas tapar manteniéndote ocupado, las preguntas incómodas que sabes que cambiarían tu vida si las enfrentaras honestamente. Por eso muchas personas prefieren vivir distraídas, porque distraerse es más fácil que sentir. Pero llega un momento donde el alma se cansa del ruido, y aunque llenes tu vida de cosas, sigues sintiendo un vacío extraño por dentro. Un cansancio que dormir no arregla. Una sensación de desconexión difícil de explicar. Y quizás eso no sea un problema. Quizás sea una señal de que necesitas volver a ti. Los antiguos sabios taoístas pasaban largos momentos observando la naturaleza en silencio. No porque estuvieran perdiendo el tiempo, sino porque entendían algo que hoy hemos olvidado. La vida habla bajito. La intuición habla bajito. La paz habla bajito. Tu verdadera voz interior también. Y si todo dentro de ti está gritando, jamás podrás escucharla. Por eso el silencio no es vacío inútil. El silencio es espacio sagrado. Es el lugar donde vuelves a encontrarte contigo mismo. Y quiero proponerte algo muy simple esta semana. Busca, aunque sea 10 minutos al día, donde no estés consumiendo nada. Sin música, sin pantalla, sin intentar resolver el futuro. Solo respira, solo observa, solo quédate contigo. Y al principio tu mente va a incomodarse, va a querer escapar, va a buscar distracciones. Eso es normal, porque una mente acostumbrada al ruido siente el silencio como algo extraño. Pero poco a poco, algo empieza a cambiar. Tu respiración se calma, tus pensamientos pierden fuerza y comienzas a escuchar cosas que antes estaban enterradas bajo el caos. Tal vez el camino que buscas no necesita más velocidad, tal vez necesita más quietud, porque a veces el momento más importante de tu vida comienza cuando por fin haces silencio. Enseñanza 4. Deja de forzar puertas cerradas. Hay algo que hacemos casi todos cuando queremos que algo funcione. Insistimos más esfuerzo, más energía, más intentos, más control. Y durante mucho tiempo creemos que eso es valentía, que rendirse sería detenernos, que cambiar de dirección sería fracasar. Pero el taoísmo enseña una verdad difícil de aceptar.
No todo lo que deseas está destinado a permanecer en tu vida. Y mientras más intentas forzar ciertas puertas, más agotado terminas. Piensa en cuántas veces has sentido eso, intentando salvar una relación donde solo tú estás luchando, persiguiendo una meta que ya no te hace feliz, pero que sigues sosteniendo porque invertiste demasiado tiempo en ella, tratando de convencer a alguien de que te valore, intentando encajar en lugares donde, en el fondo, tu alma nunca se sintió en paz. Y aún así, sigues empujando, porque una parte de ti cree que si dejas de intentarlo, significa que perdiste. Pero escucha esto con atención. A veces la vida no está bloqueando tu camino para castigarte. A veces simplemente está intentando redirigirte hacia algo más alineado contigo. El problema es que muchas personas se quedan años golpeando puertas cerradas, sin darse cuenta de que detrás de ellas ya no hay nada para ellas. Y mientras hacen eso, dejan de ver las puertas que sí podrían abrirse. El Tao utiliza nuevamente el ejemplo del agua para explicar esto. El río jamás desperdicia energía intentando atravesar una montaña. Si no puede pasar por un lugar, simplemente encuentra otro camino y aún así llega al mar. Ahora imagina qué pasaría si el río se obsesionara con avanzar únicamente en línea recta. Se quedaría atrapado, perdería fuerza, dejaría de fluir. Eso mismo ocurre contigo cuando te aferras a una única posibilidad, como si fuera la única manera de ser feliz. Hay personas que están tan obsesionadas con que algo funcione que dejan de preguntarse si realmente eso todavía es para ellas. Y el cuerpo lo sabe antes que la mente. Lo notas en el cansancio constante, en la ansiedad que no desaparece, en la sensación de estar viviendo una vida que ya no se siente tuya. Porque hay caminos que el alma simplemente deja de reconocer como hogar. Pero cambiar de dirección da miedo. Claro que da miedo, porque significa entrar en lo desconocido. Significa aceptar que quizás la vida tenía otros planes para ti. Significa dejar atrás la identidad que construiste alrededor de ese sueño, esa persona o ese objetivo. Y aún así, muchas veces, ahí comienza la verdadera libertad. Los maestros taoístas decían que la rigidez es señal de muerte, mientras que la flexibilidad es señal de vida. Mira la naturaleza. Los árboles rígidos se quiebran durante la tormenta. Los bambúes sobreviven porque saben doblarse con el viento. Y quizás tú también necesitas dejar de resistirte tanto al cambio, porque fluir no significa abandonar tus sueños. Significa permitir que la vida te muestre formas distintas de llegar a ellos, o incluso algo mejor de lo que imaginabas. Hay oportunidades que nunca aparecerán mientras sigas atrapado intentando revivir lo que ya no florece. Y quiero que te hagas una pregunta muy sincera ahora mismo. ¿Hay alguna puerta en tu vida que llevas demasiado tiempo intentando abrir, aunque en el fondo sabes que ya está cerrada? Respira profundo antes de responder, porque a veces cerrar una puerta no es el final del camino, es el inicio del correcto. Enseñanza 5. El vacío también tiene un propósito. La mayoría de las personas viven intentando llenar cada espacio de sus vidas. Más trabajo, más metas, más distracciones, más ruido, más cosas que hacer para no detenerse a sentir. Y aunque parezca extraño, muchas veces no estamos cansados porque hacemos demasiado. Estamos cansados porque nunca descansamos de nosotros mismos. Vivimos en una cultura que le tiene miedo al vacío. Si tienes tiempo libre, debes aprovecharlo. Si estás en silencio, algo productivo debería estar ocurriendo. Si no estás avanzando constantemente, sientes culpa. Entonces llenamos todo: la agenda, la mente, el corazón. Pero el taoísmo enseña algo profundamente diferente.
dice que el vacío no es ausencia, el vacío es posibilidad. Piensa en una taza. Lo más valioso de una taza no es la cerámica, no es el diseño, no es el color, es el espacio vacío que contiene, porque sin ese vacío no podría recibir nada. Y eso mismo ocurre contigo. Si tu mente está completamente llena de ansiedad, no puede entrar claridad. Si tu corazón está lleno de resentimiento, no puede entrar paz. Si tu vida está saturada de ruido y distracciones, no puedes escuchar lo que realmente necesitas. Y quizás eso explica por qué muchas personas consiguen todo lo que querían y aún así siguen sintiéndose vacías por dentro, porque llenaron su vida de cosas, pero nunca dejaron espacio para sí mismas. Hay personas que tienen miedo de quedarse quietas, porque cuando lo hacen aparece una sensación incómoda, el vacío interno, ese silencio raro donde ya no hay distracciones suficientes para escapar de lo que sienten. Y entonces vuelven a llenarse rápidamente. Más redes sociales, más trabajo, más conversaciones superficiales, más ruido constante. Porque distraerse es más fácil que enfrentarse a uno mismo. Pero escucha esto con atención. El vacío que tanto temes puede ser exactamente el lugar donde comienza tu transformación. Porque solo cuando algo deja espacio, algo nuevo puede entrar. La naturaleza funciona así. El invierno parece vacío, los árboles parecen muertos, todo parece detenido. Pero debajo de la tierra, la vida sigue preparándose silenciosamente. Y cuando llega el momento correcto, todo florece otra vez. Quizás tú también estás atravesando un invierno interior, una etapa donde todo parece lento, confuso, silencioso, y tal vez has interpretado ese vacío como fracaso, cuando en realidad podría ser preparación. Los maestros taoístas entendían que la vida tiene ritmos que no siempre podemos acelerar. Hay momentos para actuar, y hay momentos para vaciarse, momentos para construir, y momentos para detenerse y simplemente respirar. Pero la mayoría de nosotros no sabemos descansar sin sentir culpa. Nos cuesta muchísimo simplemente existir. Sentarnos sin hacer nada. Mirar el cielo sin revisar el teléfono. Caminar sin prisa. Respirar sin estar pensando en el futuro. Y ahí está el problema. Una mente que nunca se detiene termina olvidando quién es. Por eso el taoísmo no ve el vacío como algo negativo. Lo ve como un espacio sagrado, el lugar donde vuelves a escucharte, donde recuperas energía, donde tu intuición puede volver a hablarte. Y quiero que pienses en esto por un momento. Tal vez no necesitas añadir más cosas a tu vida para sentirte mejor. Tal vez necesitas vaciar un poco, vaciar expectativas, vaciar presión, vaciar relaciones que drenan tu paz, vaciar pensamientos que llevan años ocupando espacio dentro de ti. Porque a veces la paz no llega cuando consigues más, llega cuando finalmente dejas de cargar tanto. Y quiero dejarte una pregunta antes de continuar. ¿Qué cosas están ocupando espacio dentro de ti que ya no deberían seguir ahí? Piénsalo en silencio, porque el espacio que liberes hoy podría convertirse en el lugar donde mañana florezca una nueva versión de ti. Enseñanza 6. Todo llega en su momento. Hay algo que casi todos sentimos en algún punto de la vida. La sensación de ir tarde. Tarde para cumplir nuestros sueños. Tarde para encontrar estabilidad. Tarde para sanar. Tarde para descubrir qué queremos realmente. Y mientras miramos a otros avanzar, construir cosas, alcanzar metas, comenzamos a compararnos. Entonces aparece la ansiedad. Esa sensación de que deberías haber logrado más a esta altura, de que algo está mal contigo porque tu proceso no va tan rápido como esperabas.
Pero el taoísmo enseña algo que puede darte muchísima paz si realmente lo comprendes. La naturaleza jamás tiene prisa, y aún así todo se cumple. Mira un árbol. No florece antes de tiempo, solo porque el árbol de al lado ya floreció. No se desespera durante el invierno. No intenta crecer más rápido de lo que sus raíces pueden sostener. Simplemente sigue su proceso. Y cuando llega el momento correcto, florece. Ahora piensa en cómo vivimos nosotros. Queremos resultados inmediatos, cambios rápidos, respuestas ahora. Nos cuesta muchísimo confiar en los procesos lentos, porque vivimos en una época donde todo parece urgente. Las redes sociales nos muestran personas triunfando todo el tiempo, y poco a poco comenzamos a sentir que estamos quedándonos atrás. Pero lo que casi nadie muestra es el tiempo invisible que existe detrás de todo crecimiento real. El bambú japonés pasa años enteros creciendo bajo tierra antes de aparecer. Durante mucho tiempo parece que no ocurre absolutamente nada, pero debajo de la superficie sus raíces se están expandiendo, fortaleciéndose, preparándose, y cuando finalmente emerge, crece con una velocidad impresionante. Ahora imagina si el bambú pudiera compararse con otras plantas durante esos años invisibles. Pensaría que está fallando, que no está avanzando, que algo está mal con él. Pero en realidad, solo estaba preparándose de una forma que todavía no podía verse. Y quizás eso mismo está pasando contigo. Tal vez esta etapa lenta no significa que tu vida esté detenida. Tal vez estás construyendo raíces emocionales, mentales y espirituales que necesitarás para sostener lo que viene después. Porque todo lo que crece demasiado rápido también puede romperse rápido. Las personas más sabias no siempre son las que llegaron primero. Muchas veces son las que aprendieron a respetar sus propios tiempos. Y sé que esperar desespera, especialmente cuando llevas mucho tiempo deseando que algo cambie. Una oportunidad, una señal, una mejora económica, una relación sana, un poco de paz después de tantos años difíciles. Pero hay algo importante que quiero que recuerdes hoy. Tu vida no está atrasada, aunque ahora mismo sientas incertidumbre, aunque todavía no entiendas hacia dónde te lleva este camino, aunque las cosas no estén ocurriendo tan rápido como imaginabas. Cada persona tiene ritmos distintos, procesos distintos, heridas distintas. Y compararte constantemente solo te desconecta de tu propio camino. El taoísmo enseña que forzar el momento correcto puede arruinar aquello que todavía necesita tiempo para madurar. Como arrancar una fruta antes de tiempo. Puede parecer lista por fuera, pero por dentro todavía no desarrolló todo su sabor. Y quizás tú también estás aprendiendo algo importante en esta etapa. La paciencia. No esa paciencia resignada que simplemente espera, sino una paciencia profunda que confía, que sigue avanzando aunque todavía no vea resultados inmediatos, que entiende que algunas de las cosas más importantes de la vida requieren tiempo invisible antes de manifestarse. Así que si hoy sientes que vas lento, respira. Tal vez no estás retrasado. Tal vez simplemente estás creciendo bajo la superficie y un día mirarás atrás y entenderás que incluso los momentos donde pensabas que nada estaba pasando también estaban construyendo tu camino. Enseñanza 7. Perder el control puede mostrarte el camino y llegamos a una de las enseñanzas más difíciles de aceptar, pero también una de las más liberadoras. La mayoría de las personas viven intentando controlar absolutamente todo. Controlar lo que va a pasar mañana. ¿Cómo deberían actuar los demás? ¿Qué siente una persona por ellas? ¿Cuándo deberían llegar los resultados? ¿Cómo debería verse su vida para sentirse en paz? Y al principio parece lógico, porque creemos que controlar nos protege,
que si logramos anticipar todo, evitar errores y mantener cada detalle bajo vigilancia, entonces nada podrá salir mal. Pero la vida no funciona así. La vida cambia constantemente. Las personas cambian, los planes cambian, tú cambias. Y cuanto más intentas sujetarlo todo, más miedo aparece dentro de ti. Porque vivir controlándolo todo es agotador. Es despertarte pensando en problemas que todavía no existen. Es sentir ansiedad por escenarios imaginarios. Es querer tener respuestas inmediatas para cosas que todavía están desarrollándose. Y poco a poco, sin darte cuenta, dejas de vivir el presente, porque estás demasiado ocupado intentando controlar el futuro. El taoísmo enseña algo profundamente distinto. Dice que el control absoluto es una ilusión. Piensa en la naturaleza. Ningún árbol controla cuándo llegará la lluvia. Ningún río controla el clima. Ninguna flor obliga a la primavera a aparecer antes de tiempo. Y aún así, la vida sigue ocurriendo perfectamente. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces algo en tu vida no salió como querías? Y con el tiempo terminaste entendiendo que era exactamente lo que necesitabas. Esa relación que terminó y luego te mostró cuánto te estabas perdiendo a ti mismo. Ese trabajo que no funcionó y te obligó a encontrar un camino mucho más auténtico. Ese momento donde sentías que todo se derrumbaba y años después descubriste que en realidad estabas renaciendo. Pero mientras estabas dentro del caos, no podías verlo, porque cuando perdemos el control, la mente entra en pánico. Quiere volver a lo conocido. Quiere recuperar certezas. Quiere volver a sentirse segura. Y ahí es donde muchas personas se rompen emocionalmente. No por lo que pasó, sino por la resistencia a aceptar que ya no pueden controlar lo que está ocurriendo. Pero escucha esto con atención. A veces perder el control no destruye tu camino. A veces lo revela. Porque mientras todo estaba perfectamente organizado según tus planes, quizás estabas viviendo una vida que no era realmente tuya. Y tuvo que llegar el caos, la ruptura, la confusión, la incertidumbre, para obligarte a detenerte y preguntarte algo que jamás te habías preguntado honestamente. ¿Esto realmente me hacía feliz? Los maestros taoístas decían que el ser humano sufre más por resistirse al cambio que por el cambio mismo. Y tiene sentido, porque cuando finalmente dejas de luchar contra lo inevitable, algo dentro de ti empieza a relajarse, no porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no estás intentando controlar cada segundo de tu vida. Y ahí aparece algo hermoso, la confianza. No una confianza ingenua, donde todo sale perfecto, sino una confianza más profunda. La confianza de saber que incluso si las cosas cambian, vas a poder atravesarlo. La confianza de entender que no necesitas tener todo resuelto hoy para seguir avanzando. La confianza de permitir que la vida también te sorprenda, porque algunas de las mejores cosas que te han pasado jamás las planeaste. Llegaron cuando soltaste, cuando dejaste de controlar tanto, cuando te permitiste respirar un poco más. Y quizás eso era lo que necesitabas escuchar hoy. Que no tienes que tener todas las respuestas ahora mismo. Que no necesitas controlar cada paso para estar en el camino correcto. A veces el camino correcto aparece precisamente cuando dejas de intentar dirigirlo todo. Así que respira profundo por un momento y pregúntate con honestidad, ¿qué parte de mi vida estoy intentando controlar tanto que ya no me deja vivir en paz? Tal vez ha llegado el momento de aflojar un poco las manos, no para rendirte, no para abandonar, sino para permitir que la vida vuelva a moverse, porque el Tao no obliga, no fuerza,
no persigue, simplemente fluye. Y cuando aprendes a fluir con él, dejas de sentir que estás peleando contra la vida y empiezas a sentir que la vida camina contigo. Quizás no necesitabas más fuerza, ni más control, ni más respuestas. Quizás solo necesitabas detenerte un momento y volver a escuchar el camino, porque el Tao no obliga, no grita, no persigue. El Tao simplemente fluye, y cuando aprendes a fluir con él, la vida deja de sentirse como una batalla y empieza a sentirse como un regreso a casa. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios: hoy decido fluir. Y suscríbete al canal para seguir explorando la sabiduría del Tao, el Zen y las enseñanzas orientales que pueden transformar tu manera de vivir.